Bueno, es un placer para los miembros del equipo de investigación del proyecto Antropolit, Literatura y Antropoceno, que coordina la Universidad de Murcia, del proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, al que pertenece también Edmundo. Es un placer, como digo, entrevistar a uno de los autores más interesantes que forman parte de la historia de la literatura latinoamericana desde los años 90 hasta nuestros días. El proyecto Antropolit, también el proyecto hermano Lit Future, otro proyecto Erasmus que también coordina la Universidad de Murcia, tiene como principal objetivo la investigación, la identificación y la cartografía de algunas de las tendencias, voces, tropos, motivos, figuras más específicamente concernidas por el cambio o por la crítica del antropoceno en el siglo XXI. Y en ese sentido, Edmundo ha desarrollado una de las obras más interesantes y más abundantes de la literatura latinoamericana. Es autor de novelas importantísimas de la historia literaria de los últimos 20 años, como Sueños digitales, El delirio de Turing, Río fugitivo, Los vivos y los muertos. Novelas como también Iris, La mirada de las plantas, y esta última, Área protegida, que publica Almadía, que es una novela ambientada en el Amazonas, específicamente versada sobre el cambio climático y cómo afecta a las comunidades locales. Estamos aquí en la casa también de Páginas de Espuma, una editorial casa del cuento latinoamericano en España, donde también ha publicado Edmundo libros fundamentales para nosotros y para este proyecto, como son La vía del futuro, Billy Ruth, como Billy Ruth, o Las visiones, ¿no? Que tiene varios cuentos muy interesantes, y muy pronto también va a publicar un próximo libro en el mes de noviembre, según nos ha dicho Edmundo, que se titula El comienzo del paraíso. Muchas gracias, Edmundo, por estar con nosotros. Y Edmundo, si te parece, comenzamos con las preguntas. Muy bien, Jesús, encantado de estar acá y también encantado de ser parte del proyecto Antropolit. Bueno, una pregunta que tiene que ver con tu trayectoria. Bueno, tú, digamos, te diste a conocer en el ámbito, en el campo transatlántico, con digamos, dentro o en el marco de un grupo, ¿no? de un grupo de autores que nombró una antología, célebre antología, que era la antología Macondo, y bueno, y durante esos años se generó, digamos, una sensación, ¿no? de una nueva literatura globalizada, interesada por describir los paisajes de la cultura de masas, ¿no? Y cómo influía eso en las sociedades latinoamericanas, cómo también la crisis de lo político, ¿no? había afectado a la literatura latinoamericana de entre siglos. Y tú tuviste un papel destacado, sobre todo como la voz quizá más política de toda esa generación, en mi opinión. ¿Qué crees que ha quedado? ¿Qué polvos han quedado de aquellos lodos, ¿no? de la literatura de Macondo, ¿no? ¿Qué pozo ha quedado, digamos, en la literatura actual, si quieres? ¿Y cómo ha cambiado la literatura latinoamericana desde ese inicio del siglo XXI? Bueno, quizás vale la pena apuntalar que cuando se armó la antología Macondo, no éramos necesariamente un grupo homogéneo que se juntó para decir hagamos esta antología, sino que eran como narradores de la nueva generación que a partir del prólogo, el prólogo de Sergio Gómez y Alberto Fuguet, que eran los que armaron la antología, se leyó casi como una especie de manifiesto. Entonces, como que había diferencias, de hecho algunos escritores, una vez que digamos, salió la antología, se desmarcaron de la antología o se desmarcaron de Macondo. Lo cual no quiere decir que no había puntos de contacto entre varios de estos escritores, que coincidía con un momento en que quizás lo que ocurría era que el realismo mágico como modo de narrar lo latinoamericano en ese momento se había agotado. De hecho, había mejores lectores de realismo mágico fuera del continente, ¿no? Estoy pensando en Toni Morrison, estoy pensando en Salman Rushdie, y quizás para América Latina todavía la impronta de García Márquez estaba muy fuerte y había que marcar cierta distancia
para, no sé, asumo que en las nuevas generaciones pues habrá gente que le vuelva a dar un giro más interesante o más contemporáneo o más renovador al realismo mágico, que no creo que si se agotó en ese momento, no creo que se haya agotado como forma de entender la realidad latinoamericana. Y quizás varios de estos escritores de esta generación nos interesaba narrar el paisaje urbano que iba apareciendo en América Latina, las desigualdades sociales y políticas que aparecían en un continente que ya para entonces, en los años 90, era un continente más urbano que rural. Y también nos interesaba registrar el impacto de las culturas audiovisuales en el continente, que no ha hecho más que intensificarse. No era una novedad, ya escritores como Manuel Puig lo habían hecho antes, o Andrés Caicedo, solamente que, claro, estábamos justo en más o menos 94, 95, es cuando comienza a aparecer Internet, y eso hace como que se acelere el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, y eso quizás era una de las cosas que nos interesaba mucho, ver cómo podrían estas nuevas tecnologías dialogar con la literatura, cómo la literatura misma o nuestra subjetividad iba a cambiar a partir de ese impacto. Sin embargo, una de las características, ¿no?, de tu producción reciente, y por reciente me refiero a la que has publicado y no sé si has escrito en los últimos 10, 12 años, quizá ha cambiado radicalmente, ¿no?, tus intereses, o aparentemente ha cambiado tus intereses, ¿no? Desde Iris, la novela de ciencia ficción que publicas en el año 2014, los cuentos, ¿no?, que antes mencionábamos, de las visiones, algunos de la vía del futuro, y sobre todo en tus últimas novelas ejecutas o llevas adelante una crítica del neoextractivismo latinoamericano, y recuperas algo o reescribes una serie de géneros literarios latinoamericanos que habían permanecido quizá más, habían sido más periféricos entre tus intereses, como por ejemplo puede ser el regionalismo, el criollismo, la novela de la tierra, de la selva, ¿no? ¿Qué características crees que ofrece ese género que había sido denostado, ¿no?, en la segunda mitad del siglo XX a los nuevos autores de hoy, ¿no? ¿Y qué te ofrece a ti ese juego, ¿no?, con esos escritores, esos autores, en concreto a ti, ¿no? Creo que esa obsesión por narrar lo urbano también era limitante en mi generación. Y yo tenía algún tipo de incomodidad con esa obsesión, ¿no?, de demasiadas novelas con un paisaje urbano. Es decir, aquí no se agota el continente. El que creo que le dio nombre a ese, no sé si decir malestar o incomodidad, fue este cronista peruano, Joseph Zárate, en un libro fantástico de crónicas que se llama Guerras del Interior. Hablaba del mundo amazónico en el Perú y de activistas ambientales que estaban luchando contra diferentes corporaciones, ¿no? En una es contra la madera, en otra es el petróleo y otra es la minería. Y había algo ahí que decía Joseph Zárate, decía que claro, mientras no estamos muy enfocados en lo que pasa en las ciudades, las grandes batallas del continente están ocurriendo en el interior, estas guerras del interior. Sí. O sea, es ahí donde está avanzando, digamos, el sector más depredador del capitalismo contemporáneo, a través de la deforestación, a través de la minería ¿no?, indiscriminada en cuanto a la contaminación de los ríos, a través de la forma en que, por ejemplo, el Amazonas, el bioma del Amazonas está dejando de ser de bosque tropical a convertir en sabana. Entonces, creo que eso me hizo pensar, me hizo como entender de dónde venía ese malestar. Creo que es necesario poner los focos en ese interior tan grande, el espacio del urbano. No da cuenta suficiente de toda la complejidad de lo que está ocurriendo en América Latina, y que esa selva, ese espacio rural y también esa forma en que estos mundos interactúan, me parece que son fundamentales para narrar lo que está pasando hoy en el continente.
En área protegida haces de la crisis climática y de cómo afecta a nuestro presente y también especulas sobre la posibilidad de cómo puede afectar a nuestro futuro el eje central. Habías tratado ese asunto, ese tema en otras novelas anteriores, en Iris, también en La mirada de las plantas, pero sobre todo es en área protegida donde inclusive incorporas más teoría, si quieres, a la novela para entender también, para ayudar a entender a los personajes de la obra cómo está funcionando, ¿no? Los procesos, ¿no?, asociados al cambio climático. Es el Amazonas, ¿no?, el centro de tu última producción. ¿Qué te seduce de ese territorio? ¿Crees que el territorio habla por ti, habla a través de tu obra? Hay un diálogo muy importante con el Tifnis, ¿no?, en el área, digamos, protegida, ¿no?, del Tifnis. ¿Cómo funciona esa poética del territorio en tu última narrativa? Bueno, desde el punto más específicamente de mi, digamos, yo soy como boliviano. Yo de niño, de adolescente en el colegio, en los años 70, 80, yo leía, pues y además lo asumía como Bolivia era un país andino. Para muchos, para todos los libros de historia, geografía, en Bolivia, pues se entendía como Bolivia era como un país andino, ¿no? Pero luego cuando ves el mapa y ves que la cuenca del Amazonas, casi como que el 70% del país pertenece a la cuenca del Amazonas, entonces luego te comienzas a pensar por qué Bolivia se entiende como un país andino. Y eso obviamente tiene que ver con que las mayores concentraciones de gente se han instalado, digamos, en la región andina, y también ahí está el poder político, ¿no? El poder político, La Paz, y antes era Sucre, que han proyectado también una imagen como incompleta de lo que es el país. Entonces, para mí fue como un descubrimiento tardío, bueno, de los últimos 20 años, con mucho más seriedad, a partir del crecimiento de Santa Cruz como polo industrial. Santa Cruz es una ciudad enclavada en el Amazonas que hoy produce como el 40% del Producto Bruto Interno del país. A partir de ese poder industrial santacruceño, mucha gente en Bolivia pues ha comenzado a pensar, a imaginar, a intentar entender qué es lo que pasaba con las regiones del oriente, con las regiones del Amazonas. Entonces, para mí eso también ha sido como, por un lado, una especie de viaje al origen, de regresar a mi país, pero ya con otras coordenadas, y tratar de entenderlo como lo que somos un país andino amazónico. A partir de ese interés se junta con lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Porque cuando hace 15 años, o sea, yo conocía la selva, conocía Santa Cruz antes, pero tenía una mirada quizás menos desde adentro, más así como un turista de Cochabamba que va a visitar Santa Cruz. Pero los últimos 15 años, ya como comencé a viajar a la frontera entre Brasil y Bolivia, a sorprenderme al ver que había ríos y había mucho pescado, pero la gente no come pescado porque el pescado está contaminado, los ríos están contaminados de mercurio. Ese tipo de cosas que me hizo pensar que quizás valía la pena para mí. Primero pensé, debería escribir una crónica al respecto de lo que está ocurriendo en esta región, pero luego me di cuenta que, claro, no soy cronista y termino siempre inventando, imaginando cosas, y ahí aparecieron estas novelas. En un contexto dramático como el actual, un contexto bélico, de guerras de la escasez, de extractivismo verde, de cambio climático, ¿no?, de minerales o de tierras raras, ¿no?, como el nuestro, como en nuestro tiempo, una distopía aparentemente irreversible, ¿no?, como es la del antropoceno, ¿no?, en la que estamos inmersos. Sin embargo, en muchas de tus ficciones últimas, a pesar de que son distópicas, incluyes algunos elementos que invitan a pensar en la esperanza. Por ejemplo, estoy pensando en esa especie de Belvedere, ¿no?, de acontecimiento cosmogónico, violento, revolucionario, ¿no?, con el que termina la novela de Iris. También esa revuelta dentro de la cárcel de los días de la peste, ¿no?, que ambas me hicieron pensar en esa idea de Pachacuti, ¿no?, que a lo mejor puede ser que esté un poco debajo de ese concepto, ¿no?, amerindio, ¿no? También hay en área protegida, al final, a 30 años al futuro, cuando se creía extinto un pájaro como el vertical, ¿no?, en esa zona, en esa área protegida, de pronto aparece uno, ¿no?, que es capaz de ser captado por los hologramas. La pregunta sería,
cómo elaborar literariamente la esperanza en un contexto que imita la desesperanza. Me acuerdo de una frase en esa última novela, En área protegida, donde dice, el profe creo que es, dice: la utopía está regada de cadáveres, y eso me hizo pensar también en Bolaño, soñamos con la utopía y despertamos gritando, ¿no? ¿Crees que hay un renacer, un renacimiento de la utopía justo en un contexto donde no se la esperaba? ¿Es tarea de la literatura? ¿Qué piensas? Bueno, no sé si creo que los momentos de crisis dan origen también a nuevas formas de entender el mundo, ¿no? De esos escombros tenemos que hacer surgir el nuevo mundo, que a veces puede parecernos desesperante porque ese nuevo mundo aparece de manera muy, muy lenta, apenas esbozada, y no es esa utopía plena que uno, no sé, de la cual uno ha leído alguna vez, ¿no? Es un intento de formar nuevas comunidades, nuevas subjetividades, nuevas formas de entender el mundo a partir de esos escombros, ¿no? Entonces, creo que siempre hay un diálogo entre ese momento de quiebre, ese momento de convulsión, y la posibilidad de que surjan mejores o formas más plenas de entender la idea de comunidad y colectividad. Eso es un poco lo que intentan dar cuenta estas novelas, ¿no? Siempre cuento esta anécdota de una colega mía que es profesora de literatura italiana, que trabaja el siglo XIX y trabaja la idea del subsuelo en el siglo de las novelas, desde Solá y las minas, a Julio Verne y el viaje al centro de la tierra, y ya en el siglo XIX está toda esa cuestión explotadora, extractivista. Y cuando terminó su ponencia, pues otra colega se levantó la mano y le dijo así como, estaba todo muy impresionante, yo quiero entrar a la lucha, ¿dónde firmo, no? No hay nada más activista ambiental, así. Y mi colega le dijo: mira, creo que llegamos tarde, porque en realidad ya hemos sido derrotados. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener una mirada bastante sobria a la situación, ¿no? O sea, un gran cambio social solamente se va a producir a partir de proyectos colectivos de nuestros gobiernos. O sea, nos pueden decir que reciclemos cosas, pero si somos una sola persona no vamos a llegar muy lejos. Tú ves estos grandes encuentros de presidentes y que llegan a comunicados sobre el cambio climático y se ponen límites para no sé cuánto vamos a llegar del 2 grados de calentamiento, pero nunca siempre se transgreden estos límites. Al final son como, parece, discursos retóricos. El triunfo de Trump me parece que es como también una forma de ver que la batalla cultural la hemos vuelto a perder en este momento, el que gana es el negacionismo climático. Entonces, dentro de ese contexto, yo siento que igual creo que es necesario continuar con la lucha. Esa es un poco quizás para mí no sé si es una paradoja, ¿no? O sea, no, creo que la idea no es de decir, bueno, ya estamos derrotados porque el antropoceno, el cambio, o sea, debíamos haber hecho cosas antes porque lo que ha ocurrido hace años nos va a acompañar por siglos. Yo no saco esa causa y conclusión de que, bueno, estamos derrotados y básicamente levantemos las manos, ¿no? Yo creo que hay que seguir dando la batalla, aunque ese contexto, ese panorama sea bastante desolador, y eso es un poco lo que quieren hacer de una forma u otra desde el mismo intento de crear una pequeña comunidad en la selva como en área protegida, hasta intentar enfrentarse a las autoridades en una revuelta política. Pues en ambos casos creo que son formas de decir no desde tu trinchera. En la novela, en área protegida, en esta última novela, creo que es el personaje de Darling quien dice en algún momento la frase: nací en una especie equivocada, que creo que también aparecía en Las Visiones, puede ser, en algún cuento de Las Visiones, no recuerdo ahora mismo, esa misma frase. Y entiendo que esa frase alude también al deseo de
devenir poshumano, multiespecie, queer, vincularse, digamos, de alguna manera con lo natural, ¿no? con otras especies, digamos, animales. Inclusive la mirada de las plantas plantean muchos híbridos humano-planta, ¿no? en la novela. ¿Puede ser ese un leitmotiv de tu obra reciente? ¿Es o lo es también de tu próximo libro de cuentos? ¿Nos hablas de él? Bueno, siempre me ha gustado la frase de un naturalista boliviano que era como protoambientalista, Man Césped, de principios del siglo XX, que lo usó también como epígrafe en la mirada de las plantas. Plantas, sí, que sí. es Madre Naturaleza, vuélveme árbol. Y creo que parte de digamos, lo que a mí me interesa de estos últimos, en la exploración de estos últimos libros, si hay una imagen, hay una retórica o un tropo retórico que me interesa, es el de la mutación, ¿no? Porque también, digamos, puede ser, sí, a mí me interesa, por ejemplo, narrar la extinción de las especies, pero a la vez, el momento de la extinción también es el momento en el que están surgiendo nuevas especies y nuevas formas de adaptarnos a este nuevo mundo, hacia el nuevo paraíso del que el libro de cuentos trata de eso, ¿no? Surge un nuevo espacio, un nuevo territorio, un nuevo paraíso, ahí obviamente paraíso en el sentido no literal del término. Y en ese surgimiento, desde pequeñas cosas que a mí me interesa narrar, puede ser, por ejemplo, como, no sé, las lagartijas en algunas secciones, en unos espacios del Caribe, están naciendo con las patas prensiles más largas para agarrarse a los árboles con más fuerza debido a la violencia cada vez mayor de los vientos. ¿No? Esa es una forma de adaptación al cambio climático, digamos, ¿no? Entonces, me interesa, claro, a partir primero de lo que dice la ciencia, luego pensar también ya, imaginar formas de pensar en seres mutantes, en seres híbridos, porque yo estoy seguro que no vamos a hacerlo. Si vamos a sobrevivir como especie, seguramente nos vamos a adaptar de alguna forma al cambio climático, y hay gente que se va a adaptar y hay otra gente que no se va a adaptar. Lo mismo con los animales. Hay un libro que me gusta mucho, que es una gente investigadora, periodista, Carl Flynn, que se llama Islas de Abandono. Y por ejemplo, ella estudia, es un libro de ciencia, ¿no? Estudia cómo, por ejemplo, lugares que han sido abandonados y cómo la naturaleza se encarga de crear nuevas especies. Por ejemplo, el ejemplo más obvio sería Chernóbil. Ajá. Es una tierra arrasada, pero si vas 30 años después de Chernóbil y ves la cantidad de especies que hay, tanto de plantas como de animales, y lo que tienen en el cuerpo o la forma que ahora se han desarrollado para poder vivir en un espacio de radiación, ese es el tipo de paisajes que a mí me interesa, o lo que me interesa explorar en este nuevo libro de cuentos, o lo que quizás puede ser como uno de los temas y los conductores de estos últimos libros, decir, ok, está ocurriendo el cambio, va a haber extinción de especies, está ocurriendo un momento de gran extinción de las especies, pero también hay un momento de transformación y mutación en especies, plantas, animales y en seres humanos, aparición de nuevas subjetividades. En la cabeza de los seres humanos cuesta más, pero ¿verdad? Te preguntaría... Espero que los jóvenes o las nuevas generaciones sean menos reacias a... Sí. Mira, una pregunta que también me parece relevante hacerte. En todas las novelas que has escrito, prácticamente en todas, estoy haciendo memoria, creo que en todas, hay siempre un personaje que se puede vincular de alguna manera con la escritura, con el trabajo intelectual, con el arte, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, desde Sueños Digitales, bueno, desde antes, ¿no? El escritor de novelas policiales, ¿no? de Río Fugitivo, el fotógrafo, ¿no? Que aparece en Sebastián, de Sueños Digitales, el hacker del delirio de Turing, que de alguna manera es un creador. Me parece que era Amanda, ¿no? la chica, ¿no? que tenía un podcast o un diario, ¿no? En Los vivos y los muertos, también el protagonista de Palacio Quemado, ¿no? Que escribe discursos, el de Railroad Killer, ¿no? El Norte también es de alguna manera un escritor, ¿no?
Y el último, bueno, hay también el profe, que también es ciertamente un creador, pero Ray, ¿no? Este psicólogo, ¿no? que es adicto a los deepfakes porno y los crea, etcétera, ¿no? Todos ellos, de alguna manera, son creadores que de alguna manera están siendo sobrepujados por el aparato tecnológico, por la tecnología, de tal manera que llega un momento en que no saben muy bien hasta dónde llega su rol y dónde empieza a escribir en la tecnología, en el último de los casos, el algoritmo, cuando empieza a escribir el algoritmo, cuando termina de escribir el escritor, ¿no? o el artista, ¿no? Y en la última novela, en Área Protegida, el profe dice en algún momento, me parece, en uno de sus últimos monólogos interiores, dice que se abre a la utopía, ¿no? Es decir, bueno, vendrá el día de mañana, vendrán los algoritmos, y los algoritmos también son seres vivos, ¿no? ¿Por qué pienso que los seres vivos nos vamos a extinguir, o por qué pienso que los seres humanos nos vamos a extinguir si vendrán los algoritmos, y los algoritmos también son seres vivos, ¿no? De alguna manera dice, ¿no? ¿Te abres a esa utopía? ¿Cómo o qué piensas, ¿no? ¿Qué piensas a propósito del arte? Quizá la lectura que haces es más distópica a propósito de de cómo la tecnología de alguna manera coopta el espacio de la creación. Sin embargo, hay, ¿no?, también ciertos brillos utópicos con respecto a la tecnología en tus libros, ¿no? ¿Cómo resuelves esa dicotomía? Bueno, yo creo que inevitablemente las máquinas van a adquirir sentiencia, tal como está el ritmo de las cosas, es inevitable. Digamos, a mí un libro como La Vía del Futuro, para mí la metáfora fundamental de esos cuentos tenía que ver con la idea de la caja negra, ¿no? De esa caja negra habla Willem Flusser, el teórico checo-brasileño. Este es su libro editado por Caja Negra, que en este momento no me acuerdo el título, pero o la idea de la caja negra del aeropuerto, dice, ¿no? Cuando dice, la mayoría hoy él pedía, Willem Flusser decía, necesitamos otro tipo de alfabetización, ¿no? Porque no solamente hoy necesitamos saber cómo hablar en español o en portugués, decía, también necesitamos aprender el código de las computadoras, que quizás hoy con la inteligencia artificial, el avance de ChatGPT, pues ya lo de Willem Flusser podría ser obsoleto, porque ya quizás no se necesita aprender código, porque ya le dices a ChatGPT que cree el código de algo y lo va a hacer. Pero en todo caso, para mí la idea de la caja negra era que cuando se crea, digamos, un programa de computadora, decía, y es que hay miles de redes neuronales en un programa, esas redes se articulan y comienzan a funcionar de una manera en la que el ser humano no está como en control total de los resultados, ¿no? A veces ocurre que has creado un software para algo y el software te produce... Tengo ejemplos y te los podría dar, pero se va a alargar mucho esto. No. Pero entonces la idea era esa, de que hay una caja negra en la que no sabemos exactamente qué pasa con las máquinas en el corazón de las máquinas, con este avance de nuevas tecnologías, y aparecen cosas, ¿no?, que son inesperadas, ¿no?, que los mismos inventores no han programado y no han planeado. A partir de esa metáfora, digamos, de la vía del futuro, ya después, quizás, digamos, aquí en este último libro, El comienzo del paraíso, hay un par de cuentos que tienen que ver con ruptura de ecosistemas, pero también con avance de la inteligencia artificial, en la que planteo esa posibilidad de que, pues, si siguen las cosas así, es inevitable que las máquinas comiencen a adquirir sentiencia. Y me pregunto qué es lo que va a pasar con eso, ¿no? De que vamos a coexistir con máquinas que tengan cierto grado de autonomía, y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Hay una palabra que se utiliza hoy que se llama el alineamiento, ¿no?, que es lo que se está pidiendo a estas compañías que están desarrollando estos equipos muy poderosos de inteligencia artificial. ¿Cómo haces para desenchufar a la máquina, ¿no? El alineamiento sería la forma en que tienes que programar de manera tal que controles el límite al cual pueda llegar la capacidad de la máquina para que no supere a su creador y no se inicie una tercera guerra mundial simplemente por el capricho de la máquina. Pero eso también es peligroso porque
tú hasta dónde tú puedes estar en control de ese alineamiento para decir, bueno, hasta aquí llegaste tú, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa. Como la ciencia ficción por algo ha trabajado hace mucho estos temas, pues hay un momento en que ese alineamiento se puede romper. Y eso me parece como fascinante desde el punto de vista especulativo de la ficción, de trabajar esas rupturas, esas posibilidades. Te pregunto algo que hemos preguntado a prácticamente todos los autores que han pasado por aquí, por las entrevistas de este repositorio. Una pregunta que desde el proyecto hermano de Anthropolit, Lead Future, hacemos, es un proyecto interesado en promover el debate público a propósito de estos asuntos, ¿no? ¿Qué piensas, qué papel crees que debe jugar la literatura a la hora de abordar la crisis climática y sus consecuencias? ¿Qué puede ofrecer la literatura como discurso que no están ofreciendo nosotros discursos como el periodístico, la crónica, ¿no? O los datos fríos de la ciencia? ¿Qué puede ofrecernos el arte o la literatura que puede ser útil para cambiar, si quieres, los imaginarios, ¿no? Sobre estos asuntos? Bueno, a mí lo que me interesa, lo que siempre me ha interesado de la literatura y más sobre todo de la literatura especulativa es como en este diálogo entre presente y futuro que tiene ¿no? que es parte de lo que hace la ciencia ficción, no solamente te ayuda a intentar situarte en el presente, sino que te ayuda también a proyectar posibles tendencias, ¿no? Posibles modelos de futuro. Además, nosotros provenimos de un continente, América Latina, que es un continente muy marcado por la coyuntura, en el que se hace difícil planear hasta el fin de semana por las cuestiones, ¿sabes?, de inestabilidades políticas. Es muy difícil planear lo que va a pasar dentro de seis meses. Entonces, para escribir ciencia ficción ahí es como, por un lado, un gesto medio, a ver, por ratos parece irresponsable, pero yo lo siento también como un gesto político innecesario, porque nuestras sociedades necesitan imaginar el futuro. Entonces, para mí la literatura creo que es una de las cosas fundamentales que hace, o por lo menos el tipo de literatura que me interesa, es este diálogo entre posibles futuros y el presente en el que nos encontramos. A partir de ese día, por ejemplo, puedes comenzar a pensar en el surgimiento de nuevas subjetividades, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que el ser humano también está en constante mutación, aunque quizás en este tiempo profundo del antropoceno no nos demos cuenta en el día a día de cómo están surgiendo nuevas subjetividades. De pronto, 30 años después, te das cuenta que el ser humano de hace 30 años ya no es el mismo de hoy. Para mí la literatura sirve para mapear, para registrar así a manera como de una escala de Mercalli, así en uno de estos lugares donde registran los sismos, los pequeños cambios en la percepción, en la subjetividad del ser humano, que de pronto de un día para otro alcanza masa crítica y nos hace ver que ya no somos los mismos de antes. Entonces, para mí la literatura creo que es fundamentalmente ese diálogo necesario entre ese presente que a ratos nos agobia y esos posibles futuros que van a ir surgiendo en el horizonte. Muy bien. Para terminar la entrevista, te voy a proponer que leas un fragmento. La zona del humedal es 3 metros más baja que el centro, pero aún así el agua a veces llega al casco viejo después de anegar las avenidas principales. Río abajo es ideal para el profe. Años ya que encuentra señales de que la estacionariedad ha concluido y el clima se revela, hecho central en su argumento sobre la extinción humana a corto plazo. Porque eso es lo que piensa. La vida continuará en la Tierra, pero la de los humanos tiene las décadas contadas. Distribuye volantes sobre el tema en medio de los lengüetazos de calor y las tormentas esporádicas. Y en la terminal de buses, con murales dedicados al tití dorado, se sube a un cajón de manzanas y sermonea sobre las desgracias que se avecinan. Algunos se detienen a escucharlo, le preguntan a qué iglesia pertenece, y él responde, a la del planeta, la casa de todos nosotros. No falta quien lo acusa de opa solemne. Se fortalece su convicción de abandonar la vida civilizada, si se puede llamar así al desastre social que les ha tocado en suerte. Replegarse al monte para vivir con sus propios medios, alejado de humanos que se regodean en la ignorancia.
Se ha detenido en Río Abajo porque a media hora en auto, cerca de un pueblucho llamado Cruz Alta, 600 metros más alto que Río Abajo, está el Cerro del Olvido, a la entrada del área protegida, el lugar del que le habló esa pareja en Machu Picchu. Se aprovisiona de un anafe, lámpara de querosén, sartén y olla, cafetera, platos y cubiertos, un cuchillo afilado, una linterna. Con eso será suficiente para sobrevivir en la selva mientras espera que se cumplan los sueños. Cazará para alimentarse, se bañará en los ríos, cultivará su propia comida.